Muy buenos días a todos. Estamos aquí en otra sesión de territorios teatrales. El día de hoy estamos de manteles largos con nuestro colega Raúl Bretón, y con nuestro colega Williams Sayago. Y pues la idea de esta iniciativa de Cirecom es hacer justicia a esa patria teatral o a esos teatreros que nos han dado patria teatral, que representan pues un antecedente, un referente para los que estamos involucrados en el teatro independiente actualmente. Se trata un poco de rescatar la historia y también generar un diálogo multidisciplinario entre la creación escénica, el análisis político, la sociología, en fin, otras disciplinas. Entonces, sin más preámbulo, Raúl, Willy, pues bienvenidos. Williams, no sé si quieres empezar tú un poco para dar las primeras pautas para la conversación. Sí, hoy continuamos, como ya decías, esta conversación con Raúl Bretón, compañero y amigo con quien hemos coincidido ya en varios proyectos, sobre todo en Contigo América, actor, sentipensante, director incisivo, creador contestatario, de una postura política y social importante, ya lo veremos, y de eso pues estaremos conversando sin duda. Y bueno, pues muchas gracias, Raúl, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, gracias Williams, gracias Carlos, gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Buen día. Bien, vamos a iniciar una primera etapa con una especie de entrevista, como para ir estableciendo territorios, para ir delimitando y para que nos vayas contando un poco de primera instancia acerca de tu trayectoria. Yo sé que es amplia, pero bueno, esperemos que nos la puedas resumir en poco tiempo. A ver. Um, yo soy oriundo de esta Ciudad de México. Es un dato, para mí es muy importante porque la Ciudad de México es parte de mi tema de vida. Soy crecido en los barrios obreros del norponiente de la ciudad. Mi familia es obrera, mis padres, mis hermanos, todos crecimos en lo que eufemísticamente se llama la cultura del trabajo. Es decir, constituía nuestro día a día, nuestro complejo vital, nuestro entramado, nuestras conversaciones, nuestras fantasías, nuestras frustraciones, nuestras carencias están cruzadas por la búsqueda, la obtención o no de vivir del trabajo. Eso también constituyó parte de mi eje que después yo sabría se podría teatralizar. De hecho, fue el pretexto de toparme con el teatro. Ya en alguna otra ocasión, en una conversación con Carlos, lo he referido. Buscando yo a los 16 años una justificación legal para poder ingresar a la fábrica, una fábrica en Naucalpan, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, que colindaba con la zona donde yo radicaba, y tomando en cuenta que no solamente por mi edad no podía yo ser fácilmente contratado, sino porque además yo tenía una convicción que también después sabría iba a ser parte de mi forma de ser, que yo me negué a matricularme en la universidad, toda vez de que lo que yo veía no me satisfacía. Tampoco sabía yo en ese momento, a los 16 años, que mis neurosis adolescentes y juveniles después se constituirían en otra forma, otro componente de mi ser teatral. Y yo quería entonces trabajar, necesitaba trabajar. Y un día me topé con el teatro en uno de los centros sociales de bienestar familiar del Seguro Social, el de Legaria, en la zona de Tacuba. Me topé con que allí podía uno estudiar. Yo necesitaba justificar a mis 16 años que yo era estudiante para poder solicitar un permiso para laborar.
Sin más, entré y me quedé atrapado, porque en ese momento, cuando yo pregunté qué enseñaban, me dijeron, pues aquí se puede aprender pues educación física y deportes y teatro, es lo único que hay, todo lo demás ya está cubierto. Y yo dije, como buena cultura taquera que entonces yo fomentaba, pues deme uno y uno, y me matriculé en ambos. Nunca me presenté a las clases de educación física y cuando yo ya llevaba mi preinscripción y me salía a la calle para irme a solicitar empleo, la secretaria me dice, pero mira, ahí está tu maestro, de una vez métete. Y no tuve alternativa, tuve que ir con el maestro, entonces era Juan Allende, fue mi primer maestro de teatro. Ni modo, me quedé a la primera clase y desde entonces no salgo. Cerraron las puertas y me quedé adentro. Esa es mi génesis. Lo demás, pues tiene que ver con las propias consecuencias. Un año después, Juan Allende me instigó, me acosó, me encerró en el fondo del callejón y me dijo, te tienes que ir a la escuela de teatro. Te tienes que ir a la escuela de teatro y él movió lo que tenía que mover para que yo pudiera matricularme en la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes. Fue el segundo y paso definitivo en la constitución de lo que puede ser mi simiente teatral, Willy. Ya nos hablabas del maestro Juan Allende, pero ¿quiénes son esos otros maestros importantes? Porque además tienes referentes como pensadores, escritores, políticos incluso, que han de alguna forma influenciado tu ideología y tu trabajo. En realidad, todo ese primer año, lo que rodeaba a Juan Allende se constituyeron en mis maestros, es decir, sus vínculos. Yo tomé prestados esos vínculos. Juan Allende estaba vinculado al movimiento estudiantil de 1968 porque él, siendo parte de la comunidad de la Escuela Nacional de Teatro, padeció la ocupación de la Escuela de Teatro por parte del ejército. Y él me transmitió esas vivencias, sus vínculos con familiares, incluso estaba casado con María Rojo, era cuñado de era parte de la tribu que formaba parte también las Bermejo, Margie Bermejo particularmente, que era esposa de Fernando de Ita. El propio Nicolás Núñez, que entonces era un jovenzuelo que apenas empezaba a hacer algunos pininos también en el teatro, y la marihuana, las dos cosas. No sé si soy yo o eres tú, como dicen. Creo que es Raúl. Yo estoy Raúl, aquí. creo que te estamos perdiendo un poquito. Eliminarse, y eso. Ahí sí. Uy, ya lo perdimos. Ya, ya. Bueno, en un momento continuamos. Ahorita que regrese Raúl. Bueno, pues estamos aquí con Raúl Bretón, un problema de conexión. Vamos a ver si logra volver a entrar. Digo, casi nunca empezamos por esa primera parte, pero creo que esto que nos plantea Raúl de, de sus orígenes, ¿no? De un tanto de su infancia, de su adolescencia, del movimiento obrero, de la lucha obrera, pues tiene mucha empatía también con cómo surge el teatro independiente en Sudamérica, ¿no? Bajo los preceptos de las luchas obreras. Sí, totalmente. Siempre es interesante ver cómo la historia personal se cruza ahí con la historia política y confluye en una actividad como el teatro independiente. Creo que en el caso de Raúl es clarísimo, ¿no? En el caso de otros colegas a veces es un poco más diluida esa relación,
pero en el caso de Raúl es muy interesante porque ahí la lucha teatral va de la mano con la lucha política. Así es. Y después bueno, ya hablaremos de teatro ensamble, con la lucha social, ¿no? Pero tiene un Sí, pasado, como dices tú también, político ahí muy interesante, ¿no? sí, Mm. totalmente. Bueno, no sé dónde ande. A ver, A ver si tengo un mensaje. déjame ver si. Pues estamos aquí en Territorios Teatrales, en este diálogo, esta conversación con Raúl Bretón, que ahorita se desconectó por un momento, pero seguramente ahorita volverá a entrar. Esperemos que no le hayan cortado la luz o el teléfono. A ver, déjame. Voy a ponerme en silencio. Bueno, vamos a ver, tenemos un problema con Raúl Bretón y su conexión de internet. Raúl Bretón tiene una particularidad en los últimos años, para los colegas que nos están escuchando, que tiene esta iniciativa de teatro ensamble, correcto, y tiene algunas obras algunas puestas en escena que ha presentado en domicilios privados, en particular La Autopsia de este dramaturgo colombiano, Enrique Buenaventura, ¿correcto? Es una obra que se lleva 15, 20 minutos, quizá media hora, pero te ha tenido mucho éxito porque sucede en espacios particulares, en casas particulares, a veces en escuelas, y es un pretexto, un punto de partida para la reflexión sobre la violencia que aqueja a nuestras sociedades en América Latina, en el caso mexicano sobre todo, recientemente. Y si uno revisa los números y las estadísticas que tiene la autopsia, pues son verdaderamente envidiables para cualquier colega que esté involucrado en la creación escénica en el teatro independiente, porque lleva, no me acuerdo cuántas funciones, ahorita nos dirá Raúl, 300, 400 funciones, una cosa así, y llegando a muchísima gente a través de esta puesta en escena. No me contesta el teléfono, pero no sé. Esperemos que todo esté bien y que en un momento pueda restablecer conexión. Sí, y bueno, esta definición que él toma del teatro, de hacer teatro y llegar hasta los hogares directamente, sin necesidad del espacio, sin necesidad del escenario como tal, del foro. Ahí está ya Raúl, ahí está. Hola Raúl, ya Ahí te, estamos nuevamente. ok. ¿Cómo están? Disculpen Ya estamos. ustedes, son los problemas del teatro en línea en vivo, pero bueno, ya podemos continuar con Raúl. Entonces, ¿de qué estábamos? Bueno, pues adelante Willy, si quieres retomar y luego yo entro en la conversación. Sí, sí, sí. Eh, Hablábamos de toda esta gente que conformaban un referente para ti, que eran todos pertenecientes a un mismo círculo. Sí, sí, y con esos santones, con esa especie de visión panorámica, me fui a la escuela de teatro para encontrarme en los años 70 todavía con una mezcla de eh, figuras tan importantes como la señora Clementina Otero, que trae una formación hacia los jóvenes actores, actrices, directores, pero sobre todo actores de aquella escuela mexicana de teatro de los años 50, 40. Y la señora Otero, que fue mi maestra,
En el primer año vinculaba también con un mundo maravilloso de los Sequizano, de los Fernando Wagner, de los Anciras, que pudo transmitirnos. Por supuesto, la presencia de Emilio Carballido, que como director entonces de la Escuela Nacional de Teatro, hace prácticamente 50 años, 49 años, Carballido estaba en la plenitud de su capacidad creadora. Con él y bajo su visión crítica se pudo montar, por ejemplo, la versión de Marta Luna al relojero de Córdoba, que fue un personaje que para mí resultó una señal, una marca indeleble. Gentes como Ignacio Sotelo, como, bueno, incluso Raúl Dantes un rato antes de su trágico fallecimiento, gentes muy importantes que en la escuela de teatro nos transmitían muy horizontalmente su vivencia, su conocimiento, y que finalmente iban cerrando, se sabía que iban cerrando todo un periodo, un proceso histórico, porque ya estaban presentes los relevos de los jóvenes docentes que en los años, a mediados de los 70 empezaban a despuntar y que a mí ya no me tocaron como profesores, sin embargo empezaban a hacer una fuerte influencia en la formación de los actores, directores, escenógrafos que entonces nos formamos en la Escuela Nacional de Teatro. Son mis referentes académicos. Después de eso, pues por supuesto la experiencia. Yo trabajaba mucho hacia afuera con comunidades, mi vivencia todavía con aquellos barrios obreros de la Pensil, de la colonia Popotla, de la colonia Anáhuac, eran parte de mis entretenimientos diarios y con ellos es con quienes podía yo hacer las mezclas, las fusiones, los ensamblajes que después constituirían digamos ya mi definitiva, mi establecimiento definitivo en el territorio teatral. Son esos mis formadores, Willy, desde el punto de vista estrictamente teatral, digamos. Voy a saltar un poco porque comentábamos hace un rato, Carlos y yo, ya sobre el proyecto de teatro ensamble. ¿Por qué fundar Teatro Ensamble y cómo es que surge este proyecto? Yo sé que antes hay una historia ahí con muchas agrupaciones, pero específicamente con Teatro Ensamble, ¿qué es lo que sucede? Teatro Ensamble se forma en el 2010. Para ese entonces yo ya había, además de sumado mi experiencia en el territorio teatral, también una experiencia extraña porque era agridulce con la vida política. Yo me formé en los años 80 con las agrupaciones políticas marginales, es decir, lo que se llamaba despectivamente grupúsculos, con aquellas organizaciones de la sociedad civil, que no se llamaba entonces así, que no nos formábamos en partidos políticos, que incluso había radicales antipartido, no era mi caso, pero había radicales antipartido. Tampoco había un fácil acceso a la vida clandestina, aunque la abordé, es decir, tuve contacto con agrupaciones del extremo izquierdo, ¿no? Gente que se había subido a la sierra, gente que estaba operando en algunas poblaciones y que se asomaban un poco al teatro como una manera aquella de darle un cierto cariz educativo. Siguiendo pasos como por ejemplo del Sol del Río 32 en El Salvador, o Rajatabla en Venezuela, o la gente que se había formado en Perú, sabían que el teatro era un componente necesario para la educación de las masas. Sin embargo, yo no coincidía plenamente con ninguno de los dos extremos, ni los partidos políticos ni la guerrilla. Entre las agrupaciones que yo pude formar en los años 80, después de dejar la escuela de teatro, me dieron un cimiento. Sin embargo, a partir de 1988, con la emergencia de la aparición de Cuauhtémoc Cárdenas como referente político institucional, decidimos sumarnos como agrupación teatral política a aquella gran ola que se formó en el 88
Y desde ese entonces yo me incorporé a la vida institucional. Fui parte del primer equipo fundador del Partido de la Revolución Democrática. Nada tengo que ver ahora con eso. Sin embargo, era otra la perspectiva. Me sumé al proyecto de gobierno de 1997, cuando el ingeniero Cárdenas gana las elecciones en el gobierno de la ciudad. Formo parte del primer gobierno de izquierda en la entonces delegación Benito Juárez. Y después de ello fui todavía como funcionario público al área de transporte. Me experimenté en la conducción de los paraderos del transporte público de la ciudad y después en el sistema de transporte colectivo. Todo ello me dio un bagaje de temas, de asuntos que no podía yo expresar, que las contradicciones internas de ser gobierno no me permitían teatralizar, y como soy físicamente adverso a la corrupción, en 2004 renuncio al gobierno de la ciudad, renuncio efectivamente al Partido de la Revolución Democrática y me regreso al teatro. En esos años de 2006 a 2010, hice intentos por reacercarme al teatro, un teatro que no tiene buena memoria, el teatro mexicano no tiene buena memoria, y menos aún con seres que, como en mi caso, habíamos estado marginales del teatro institucional o del teatro comercial, y que en el teatro independiente había todavía dificultades para reconstruir lo que habían sido los intentos formativos de los años 70, las coordinadoras, los frentes, las ligas, que no estaban entonces operando de manera óptima. Me llevaron a la conclusión de que tenía que hacerlo en solitario. Y entonces en 2010 convoco a la formación de Proyecto Teatro Ensamble. Al principio con un experimento al cual se suma Mariana Arocena como actriz, acepta el reto, sumo a Rodrigo Caravantes como otro loco que se sube a la nave, y empezamos a despegar con un formato que para entonces estaba un poco en el olvido, porque yo no lo inventé, estaba simplemente adormilado, que es el proyecto de teatro en casa, home theater le llaman en lengua anglosajona, pero que allí estaba y se tocaba muy poco. Había referencias apenas como eco de hacer teatro en garage, hacer teatro en patios, que se fomentaba en los años 70 efectivamente. Hay algunos intentos de hacer teatro en casas adaptadas. Nosotros nos fuimos al extremo, les propuse irnos al extremo, no tocar las casas, tocar al actor, tocar la situación, no tocar los textos, es decir, no hacer adaptaciones dramatúrgicas, sino trabajar con los textos lo más originalmente posible, y de ahí arrancamos, como una necesidad de transmitir, en mi caso, lo que estaba atorado de la mezcla entre el teatro y la política, y por allí me fui, Willy. Así es, Raúl, algo apuntábamos acerca de eso y qué bueno que ya nos ahondas también en esta postura y en esta trayectoria política que también fue importante para ti. Yo recuerdo esos años cuando saliste de la política y empezaste nuevamente a retomar el teatro y el teatro independiente hasta llegar a esta decisión con Mariana, con Rodrigo. ¿Quiénes más conforman y quiénes han conformado Teatro Ensamble? Se han ido sumando, igual que como dije al principio, la mezcla de mis vivencias y mi origen obrero y la especialización en el teatro. Yolanda Matsumoto, una compañera también de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, a la cual tenía muchos años de no ver, se sumó inmediatamente al siguiente año, en el 2011. Desde entonces, Yolanda Matsumoto ha sido una muy leal acompañante del proyecto.
hemos ido envejeciendo, porque esto ya tiene 12 años, hemos ido envejeciendo con teatro ensamble, muy dignamente en el caso muy especial de Yolanda. Se han ido sumando compañeras y compañeros que fueron en algún momento parte de mi formación dentro de las comunidades, como es el caso de Marina Burgos, a quien yo había conocido cuando menos de 15 o 20 años atrás en algún taller que di justamente en la zona de Tláhuac, Xochimilco, arropados por un proyecto de la UAM Xochimilco. Yo había trabajado en su comunidad, se fueron sumando algunos que fueron mis alumnos en algunas otras etapas de la vida. Cristóbal Hernández, que fue alumno mío en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, después se ha ido incorporando también al trabajo. Compañeras del ámbito estrictamente académico y político, como Laura Echavarría, que hoy es doctora en pedagogía y en economía, que formó parte también de la primera etapa de ese teatro combativo, aunque ella nunca se ha subido a la escena, es de las convencidas de que el teatro es un elemento indispensable. Noemí Luján, profesora, docente e investigadora de la UAM Xochimilco, quien también desde su experiencia, que no es escénica, como socióloga, ha permitido que abrevemos de su conocimiento, nos ha acercado a una visión menos divagante, como lo es la búsqueda escénica, para asentarnos en el territorio sociológico. Ella tampoco ha quitado el dedo del renglón, nos acompaña permanentemente. Un compañero salvadoreño, Giancarlos Duarte, que llegado aquí becado de su experiencia teatral y como comunicólogo, ha hecho incluso una tesis, su tesis de licenciatura la hizo basado en parte en la experiencia de teatro ensamble, y con ellos hemos ido conformando los repartos que en determinados momentos han ido o pasando por una o por otra de las obras que tenemos en repertorio. Hablando de las obras en repertorio, vamos a platicar más adelante y vamos a ahondar en la ideología, en la estética, en la poética seguramente, pero ¿cuáles son los temas sociales que te ocupan? ¿Cómo defines las obras que trabajan? Un eje principalísimo es la violencia. Este país está bañado en sangre. Y nos movemos en las tumbas. Los números son aplastantes. Más de 110,000 desaparecidas y desaparecidos en este país, cientos de miles de muertos, sumando no solamente los del régimen actual, sino los de los anteriores, muy especialmente los de los anteriores, por supuesto, pero muy singularmente los números de este régimen. Los de las relaciones interpersonales es el segundo eje, porque para mí, para nosotras y nosotros, en el caso ya de teatro ensamble, es más que evidente la descomposición en las relaciones interpersonales. La violencia cruza transversalmente muchas de nuestras comunicaciones. El lenguaje, que de por sí es duro, el lenguaje español es un lenguaje duro, es un lenguaje que no permite fácilmente la tersura, la consideración. Es muy impositivo, es un lenguaje de conquista. Esos dos son los ejes principales: la violencia en todas sus manifestaciones y las relaciones interpersonales. Y de ahí hay algunos subtemas, como es el caso de la vida de pareja. Nos inquieta el asunto de la vida de las parejas. No me refiero solamente a la pareja heterosexual, sino la vida de pareja. Y el asunto de la senectud, es decir, un país en el cual no conocemos la experiencia del envejecimiento, pero estamos envejeciendo con una rapidez impresionante y no estamos preparadas o preparados para ello. Son básicamente nuestros 4 temas esenciales en lo que hoy tenemos como repertorio. Recibes la medalla al mérito como defensor de los derechos humanos por el Congreso de la Ciudad de México, lo cual es maravilloso, es loable, pero ¿recibes algún apoyo oficial que te permita desarrollar tu trabajo con mayor tranquilidad? Ninguno. Incluso
como parte del humor que nos cruza cuando nos otorgan la medalla al mérito, la primera interpretación que se hace es, bueno, es un premio, y de a cómo sale el premio. Y tengo que lamentablemente decirles que no va acompañado de ningún tipo de incentivo económico, es solamente un reconocimiento. En todo caso, creo que por ahí en la medalla hay algún elemento que induce a pensar que llevado a un Montepío, a lo mejor le puedo sacar algo a la medallita. Pero fuera de eso, no hay ningún incentivo. Somos una agrupación que no hace ningún esfuerzo, no digo que no sea válido, digo que nosotros no lo hemos hecho por competir por los financiamientos públicos. No recibimos ningún tipo de financiamiento ni público ni privado. Lo que hacemos es trabajar básicamente por donativo voluntario, es decir, que tampoco tenemos una taquilla, no. Creemos que es uno de los elementos que dificultan el acceso de la gente al teatro. Y no es que la gente no pueda pagar o no deba pagar, pero queremos conciliar cerebro, corazón y bolsillo. Y si en esa ecuación la gente encuentra que puede en un discreto sobre colocar su donativo, lo hace, y lo hace muy generosamente, Willy. Hemos encontrado, por ejemplo, que cuando vamos a barrios obreros o precarios, el donativo es más alto que cuando trabajamos para las clases medias o para las clases altas. Es curioso. La gente que tiene menos recursos económicos paga mejor el teatro que la gente que cree que con 50 pesos se salva su conciencia. Y para nosotros ha sido increíblemente estimulante. Ese ha sido nuestro financiamiento. Eso implica también que nuestras producciones están sujetas a una cierta estética y a una cierta práctica. Nosotros vamos de casa en casa, lo cual quiere decir que nuestras producciones materialmente armadas tienen que poderse transportar literalmente en una mochila, en una maleta, y pueden transportarse en metrobús, en metro, en taxi, en microbús. Podemos ir a cualquier sitio porque el teatro nos acompaña en una maleta. Hemos podido todavía en este momento equilibrar, armonizar entre las necesidades económicas de la producción y su solución material. Entonces podemos decirlo, si somos un teatro que no accede a recursos ni públicos ni privados en forma permanente. Ya para ir cerrando esta primera etapa y darle entrada también a Carlos Virgen, el hecho de no acceder, entiendo, como ya lo has platicado, que es una postura incluso ideológica. Me gustaría saber qué piensas precisamente del sistema de becas. En principio pienso que está pervertido por la autoridad municipal, estatal o federal. Pienso que no han sabido responder a las necesidades reales de los productores culturales. Y lo pienso justamente porque fui funcionario. Porque desde la función pública hay todas las posibilidades, hay todos los recursos, incluso están los presupuestos etiquetados para promoción, producción y difusión cultural, y no se mueve. No se mueve porque siempre terminan aplastados los recursos para la cultura por otras, entre comillas, necesidades. Es decir, que lo primero que castiga a los funcionarios es al presupuesto de cultura. Por lo mismo, los funcionarios que están allí, que atienden, tienen la ingratísima tarea de poner la cara dura frente a los productores culturales y darles miles de pretextos para no abrir los arcones al financiamiento público. Porque además, pues son amortizables. Es decir, no hay regreso. Eso se sabe. No va a haber regreso, no puede haber regreso. Entonces, perversamente lo que hacen es comprar funciones, comprar lealtades, comprar silencios, y del otro lado, y esa es parte de mi crítica, digamos, fraterna al gremio, se está aprendiendo muy rápidamente a guardar silencio, a sumar lealtades y a producir por encargo.
Sin embargo, creo que tiene que seguirse allí. Creo que las compañías, agrupaciones o individuos que reclaman los financiamientos tienen que seguir allí. Y particularmente yo, y sé por viva voz de mis compañeras y compañeros, estamos en la mejor disposición de apoyar todo reclamo a que se abran los financiamientos para que aquellas compañías que los requieran tengan acceso. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro. Carlos, no sé si quieras intervenir en este momento. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Siempre es un gusto escucharte, escuchar de tu trayectoria, que obviamente yo conozco muy bien porque pues te entrevistamos como parte del proyecto de Historia Oral y tu entrevista la incluimos en el libro de Autonomía y Resistencia, y vale muchísimo la pena, digamos, echarle un ojo. Y me surgen varias preguntas, seguramente algunas, no sé si ya te las he hecho en algún momento y si no, pues es importante como parte de este diálogo en el contexto de CIRECOM. Una de las cosas es que hay una conciencia social y política en tu teatro, diría yo una conciencia más social, y siempre pensamos que las artes en general tienen esa posibilidad de transformar a la sociedad. De pronto es un lugar común, lo repetimos y lo repetimos, pero realmente no nos ponemos, no reparamos sobre qué significa eso de que el arte y el teatro en específico genere una transformación social, que puede ir desde una postura muy idealista de que verdaderamente va a transformar así de raíz, o ir realmente poco a poco en una labor hormiga con algunos espectadores, con algunas comunidades, con algunos grupos muy en el largo plazo. ¿Qué significa para Raúl Bretón decir o qué piensas sobre esta cuestión de la relación entre el arte, el teatro concretamente, y las posibilidades de transformación social? ¿Dónde están? ¿Cómo suceden? En tu experiencia, ¿qué se puede hacer para que esto suceda? Gracias, Carlos. Yo suelo decirle a mis compañeros y compañeras, e incluso cuando tengo oportunidad de dar clases, que es exactamente al revés. Que una de las taras, insisto, taras, con las cuales se ha arrastrado en el teatro en general y en México en particular, es creer que es un eh, eh, detonador de conciencia, un educador per se, y que es prácticamente intocable. El teatro transforma. Sin embargo, yo estoy convencido cada día más de que es exactamente al revés. Y que uno de los problemas que arrastramos en este momento, particularmente en el teatro independiente, es que no estamos viendo que la que se transforma es la sociedad. Y lo que está en rezago es el teatro, es decir, el reflejo de esa sociedad. Hoy en México las cosas no son iguales ni siquiera 2 años atrás. Es decir, la pandemia y sus consecuencias sociales dieron un vuelco tan fuerte a las manifestaciones de todas las artes, pero también del lenguaje, pero también de la forma en que se hace política, pero también de la literatura, pero todo fue completo el vuelco. Y el teatro está tardando en general en reaccionar. Pero ya esto venía manifestándose desde décadas atrás. Incluso parte de los eh, eh, proyectos educativos para el teatro más significativos, como Augusto Boal, por ejemplo, ya manifestaban la urgencia de mirar hacia la sociedad, de no mirar tanto al ombligo del teatro. Y si te vas más atrás, pues resulta que incluso Baudrillard en la sociología, o los análisis de la escuela de Frankfurt ya insinúan la necesidad de mirar cómo se estaba teatralizando de una manera distinta a la sociedad occidental. Esas señales no se dieron fácilmente en la formación de los teatreros. Pensando en las propias palabras que me hizo recordar Willy, en mi formación académica en la escuela de teatro había cero sociología.
La historia del teatro estaba compuesta por cifras, fechas, nombres y ciertos sucesos paradigmáticos, pero no había cuestionamiento. Había que buscar marginalmente los contrastes. Y entonces por allí algún maestro que hablaba de insurgencia social, se formaban pequeños grupos casi clandestinos para poder tener reuniones y discutir la política y la sociedad mexicana o latinoamericana, que entonces estaba muy en boga. Hoy habría que decirlo, y eso es parte de mi convicción, que si se está transformando la sociedad, el teatro tiene que ir buscando nuevos referentes. Y como el teatro lo conocemos, pues parte prácticamente del actor o de la actriz. Es el centro. Ahí nos acercamos a Grotowski, nos acercamos a Barba, nos acercamos todavía incluso a Stanislavski desde el punto de vista de la naciente psicología del principios del siglo XX. En esa medida, yo creo que no hay forma de sostener que el teatro crea conciencia. Es la sociedad quien crea conciencia del teatro, de la teatralidad, la teatralización y el teatro jugando un poco con los apotegmas de Roland Barthes. Allí está parte de las preguntas. Yo no tengo una respuesta porque es una pregunta muy gorda, muy amplia la que tú formulas. Creo que tenemos que principiar por formular correctamente las preguntas. Incluso la pregunta más sencilla como es, ¿qué queremos decir? Creo que las agrupaciones, las personas que hacemos teatro, tardamos demasiado en responder la pregunta, ¿qué quieres decir? ¿Qué estás buscando? Se hacen seminarios, se hacen simposios, pero no logramos todavía responder a la pregunta, ¿qué queremos decir con el teatro? Y en esa búsqueda es válido, yo lo practico, pues hacemos repertorio. En cada una de las puestas en escena incorporamos parte de nuestro cuestionamiento. ¿Qué chingados estoy buscando? Que la sociedad me obliga, pero que no me satisface. Y sí, buscamos transformar la sociedad, así sea la pequeña sociedad de nuestros colectivos teatrales. Sé que no respondo, es parte de mi ser, el que me formé desde que me topé con el teatro, que me dota más hacia la pregunta que hacia la respuesta, Carlos. Claro, ahora yo coincido parcialmente en que de pronto el gremio, la comunidad teatral, nos tardamos en responder a los cambios que suceden socialmente, ¿no? Tú lo decías, este país cambia inmediatamente de un año para otro, de algunos días, en unos días cambia, ¿no? Ya no decir de 1988 que tú mencionabas, cuando se da toda esta cuestión de Cárdenas, de el Frente Democrático, de el supuesto fraude, etcétera, etcétera, a nuestra época, pues es muchísimo, ¿no? Lo que ha sucedido. Sin embargo, en la parte que quizá no coincido completamente es que la cartografía teatral actual es muy amplia. Y entonces tenemos gente que está haciendo postdrama, gente que está diseñando contradispositivos, que está dialogando con la sociología, con la filosofía, que está haciendo teatro documento, teatro de objetos, teatro testimonial. Entonces, como que de pronto ahí habría que abrir un poquito el panorama y no pensar nada más el teatro como lo que hace la comunidad inmediata, es decir, lo que se hace a partir de teatro ensamble o lo que se hace desde mi grupo, desde Contigo América, sino esa cartografía enorme que nosotros pudimos ver en las entrevistas que hicimos para el libro de Autonomía y Resistencia, y que entonces yo digo, bueno, ok, en esa enorme cantidad de exploraciones multidisciplinarias que se están haciendo, incluyendo la inclusión de la virtualidad, de las nuevas tecnologías, la siguiente pregunta, ¿por qué entonces Brecht? ¿Por qué tanto énfasis en el trabajo con Brecht? Cuando tú trabajas con teatro ensamble, cuando tú trabajas tus puestas en escena, tengo entendido que es un referente muy importante. ¿Por qué Brecht sigue siendo vigente? Cuando otros colegas precisamente están dialogando con Giorgio Agamben, ¿no? Em,
Tienes razón, yo coincido contigo. Toda generalización es injusta, pero diría, es necesariamente injusta para que siga siendo generalización. No podemos prescindir de las generalizaciones. Ustedes tienen ahora y abren una enorme oportunidad de ver si tenemos o no una patria teatral. Y evidentemente, en la búsqueda entramos en el laberinto. No vamos a encontrar una patria teatral, digo yo. Vamos a encontrar un montón de comunidades teatrales, de territorios teatrales que han sido trabajados de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, voy a tratar de ligar en una sola tirada mi contradicción. En estos días, al final de este mes, va a llegar a la Ciudad de México uno de mis referentes y él no lo sabía. Castro Eugenio Cruz Sánchez, que para quienes vivimos en la Ciudad de México dice poco o nada el nombre, pero que hurgándole un poco más a fondo resulta que esa referencia te la vas a encontrar en el libro, por ejemplo, de Emiliano Ruiz Parra, que es un periodista muy cercano a la cultura, pero más cercano a la política, y que como joven periodista, al escribir su libro Los hijos de la ira, y para poder documentar la cuestión de cómo es que ciertos grupos guerrilleros en los años 60 y 70 emergieron en este país, particularmente el Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca, tiene inevitablemente que pasar por la familia Cruz Sánchez. Y esa familia Cruz Sánchez, independientemente de su actividad política en Oaxaca, tiene una característica que es que uno de sus miembros coquetea con el teatro. Y ese individuo, Castro Eugenio Cruz, inevitablemente sufre las consecuencias directas, es decir, la aprehensión, la tortura y todas las consecuencias de los años 70 para arribar al teatro. Y en el teatro lo recoge alguien que ha sido señalado en este país como parte del teatro costumbrista, Emilio Carballido. Y Emilio lo acoge y lo mete a la escuela de teatro. Y además es financiado, es becado por la esposa del secretario de Educación Pública, Bravo Aguja, ¿no? Otro de los señalados de aquel viejo pasado que ahora está de moda maldecir. Lo becan y lo integran a él y a su familia, joven familia, a la escuela de teatro, hace trayectoria, y en vez de regresarse a Oaxaca, va a sembrar a Durango. Y entonces en Durango ejerce la abogacía, que también estudió paralelamente, y el teatro. Y es uno de los referentes culturales teatrales ahora en la zona de La Laguna. Pero no se queda allí, sino que va y siembra a Sinaloa. Y entonces ahora también en Sinaloa encuentra la posibilidad, en Mazatlán particularmente, de reproducir. Pero picado de ancianidad, porque ya es un hombre de edad, dice, oye Raúl, yo tengo una deuda. Y es que cuando hicimos la carrera de teatro nunca hicimos servicio social y yo quiero devolverle a este país lo que me dio. Hazme un paro, ábreme espacio en tu forma de hacer teatro ensamble, para que yo regrese a Ciudad de México y pueda entonces regresar un poco de lo que yo creo que me han dado. Es un vuelco cultural, es una parábola muy larga, Carlos, de alguien que puede haberse olvidado después de su trayectoria personal y decidir que ahora quiere regresar, y lo tendremos aquí en la Ciudad de México leyendo parte de su obra por ganas simple y sencillamente de compartir con la gente. Con ello quiero decir que en efecto eso es Brecht, porque cuando yo hablo de Brecht con mis compañeros no me refiero al organón del teatro, no les recito los escritos sobre teatro, sino los escritos políticos. Las 5 maneras de decir la verdad, incluso la lectura casi obligada de la ópera de los 3 centavos, versión novela, no la obra de teatro. Brecht no es teatro, Brecht es sociedad. Quien quiera leer como Biblia a Brecht comete un craso error. Y yo lo cometí en mis años mozos, por supuesto, porque había que todos los que nos considerábamos izquierdosos, nos leíamos de cabo a rabo el pequeño organón del teatro. Pero poco teníamos acceso a los escritos políticos y sociales del otro Brecht, del Brecht incluso de la contradicción, del Brecht que tuvo que chutarse la maldición de los años 50 financiado por el Estado alemán,
la naciente República Democrática Alemana. Esas contradicciones son las que nos tienen que mover. Que en mi caso particular, ese es el Brecht que me hace referencia, el de la contradicción, no el de la certeza, sino el de la duda, ¿no? El de la excepción y la regla, el de Lux in Tenebris, no el de las grandes, no el de Arturo Ui, sino de las pequeñas obras. En las pequeñas obras se encuentra la esencia de un Brecht que no estamos dispuestos a olvidar en el caso de Teatro Ensamble. Pero no es dogma, es referente solamente. De acuerdo. Willy, no sé si tú quisieras entrar ahorita. Sí, amigo, voy a regresar un poquito a esto que comentaba Raúl acerca de las preguntas y de las respuestas, ¿no? Si bien no nos puedes dar respuesta, porque pienso que es difícil que alguno de nosotros pueda dar respuesta a temas tan complejos, ¿qué preguntas sí podrías dejarle a los compas, a los compañeros jóvenes que están en la búsqueda de que este tipo de teatro, el teatro independiente, o que se autodenominan independientes, sea su modo de vida? ¿Qué preguntas les dejarías a ellos? ¿Qué cuestionantes? No sé si sería en forma de pregunta. En todo caso, creo que es para mí más sencillo colocarlo como tema pendiente, como asunto pendiente, que es, por ejemplo, el del contacto más y mejor con las comunidades. Las comunidades, ya lo dije, no generalizadas porque se suele ser injusto, no es todo el campesinado, no es la clase obrera lo que queda de ella, no son las clases, no, esa es una visión sociológica útil, pero que obliga al reduccionismo, sino las pequeñas comunidades singularizadas en mi barrio, mi segmento social donde puedo entrar. Si una agrupación o un individuo tiene un proyecto, tiene incluso una puerta de entrada, una mínima trayectoria, confrontarlo con las pequeñas comunidades es esencial, es fundamental. En nuestra experiencia, después de 12 años de ir de casa en casa, particularmente con nuestro montaje de la autopsia de Enrique Buenaventura, hemos encontrado, por ejemplo, una pregunta esencial que no nos habíamos podido responder, que es, ¿qué quiere el público? Pero nadie le preguntaba. En nuestros conversatorios, en nuestras tertulias, después de nuestras representaciones, resulta que es inmensa la mayoría de la gente que nos dice, es que nunca me habían preguntado qué quiero, porque por alguna extraña razón se baja el telón o se apaga la luz o la gente se va y resulta que yo me quedo con un montón de preguntas que nadie me hizo y que no sé cómo responder. Y del otro lado encuentro, por contacto con muchas compañeras y compañeros que han visto nuestro trabajo del gremio, que nos dicen, pues yo tampoco podía, desde mi óptica de actriz o de actor, preguntar, porque terminaba el trabajo y yo no sabía qué había sucedido con el público. No lo sé, porque hoy desapareció prácticamente la crítica teatral. Hoy no hay una suficiente crítica teatral. No tenemos forma de retroalimentar por dónde vamos. Si tenemos muchas funciones o si accede el público a nuestros foros, es apenas una especie de señal de que están vivos, pero no podemos preguntar. Tú, y particularmente tú lo sabes por tu experiencia en Contigo América, la tertulia, el interrogatorio, la conversación, el intercambio con el público es esencial. Obtiene uno las respuestas más sencillas, pero también las más fundamentales. Y eso no se está haciendo suficientemente en el teatro en general y en el teatro independiente en particular. Hay que ir a las pequeñas comunidades y confrontar actoralmente al espectador. También allí hemos encontrado nosotros una enorme beta, una fuente,
muchos de nuestros compañeros, actrices y actores que nos acompañan, nos regalan comentarios muy halagüeños, nos felicitan, pero también nos dicen, yo no puedo hacer eso, yo no puedo tener al público tan cerca, yo estoy mucho más cómodo en el anonimato, eso no lo puedo soportar porque no estoy preparado para ello. Y creo que es formativamente indispensable el que los jóvenes actores hagan, aunque solo sea como parte de su construcción profesional, el contacto con el público. Hoy la lejanía nos está dañando enormemente, nos está dañando. Y esta posibilidad, la cercanía del formato que nosotros utilizamos, es recomendable, repito, aunque solo sea transitoriamente, porque da fortaleza, una enorme fortaleza técnica, profesional. Esa es la única recomendación que yo haría. Entren momentáneamente, pero entrenle a esto. Claro, y es bien importante y es algo que yo admiro de tu trabajo, eh, que no he tenido la oportunidad de estar en alguna de las puestas, pero tan solo planteártelo de esta manera, la cercanía, hacerlo incluso en el hábitat de algunos de ellos, eh, este, cuestiona un poco nuestros sentimientos de pequeño burgués, digo yo, de estar en un escenario, presentándote en un foro, eh, y saliendo del escenario y yéndote a guardar y queriendo por ahí que la réplica del público sea las alabanzas y los aplausos y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo pienso que tú has podido constatar en todos estos años eh, que tu teatro, digo, lo comentabas hace un rato a la pregunta que te hacía Carlos, que tu, que tu teatro sí transforma finalmente. Yo creo que debes de tener por ahí alguna anécdota de alguna persona a la que hayas llegado a su casa, y le hayas transformado su entorno vital, ¿no? Su entorno familiar, su entorno social, o no. Sí, sí, para fortuna nuestra, en el diálogo hemos podido saberlo porque es fundamental para nosotros que la gente lo pueda manifestar. Déjame recordar una pequeña anécdota. Estando con La Autopsia, que es una obra dura, que es una obra sobre violencia, y que al meterla en el formato de teatro en casa se torna muchísimo más dura porque las dimensiones espaciales lo vuelven ineludible y porque la puerta se cierra y nadie puede, nadie sale una vez iniciada la obra. La pieza donde una pareja, madre, madre y padre de un hijo asesinado, tienen un diálogo muy duro, eh, hizo que nuestros anfitriones entonces, que es parte del mecanismo comunitario que utilizamos, hicieran sus invitaciones con toda libertad y entonces llegó gente cercana y distante a los anfitriones. En esa ocasión, estando por acá, por la colonia Niños Héroes, en la alcaldía Benito Juárez, una colonia popular, llega una pequeña familia compuesta por padre, madre e hija, una hija de 12 años. Y nosotros normalmente ofrecemos la posibilidad de que los que no quieran ver la obra, niños en particularmente, puedan ocupar otro espacio, y entonces en esa ocasión les ofrecimos la posibilidad de que se subieran a la recámara los niños y que se quedaran los adultos a ver la obra. Y esta pareja le preguntó a su hija de 12 años si quería subirse con el resto de los niños y ella dijo, no, yo quiero ver la obra, y se sentó a ver la obra, una obra dura, ya dije. Al final de la representación, nosotros solemos colocarle a la gente ante sí un pequeño formato, un cuestionario donde nos anotan algunos datos y nos dan su opinión. Al final de la obra, la niña tuvo su formato y le preguntó a su mamá,
que si lo llenaba, que si le daba permiso de escribir. La mamá le dijo, pues sí, si quieres escribe. Y la niña escribió. Una vez habiendo escrito la hojita, se la mostró a su mamá y le preguntó, ¿se los doy? La mamá leyó lo que había escrito y le dijo a la hija, pues si quieres, y nos lo dio. Al leer yo lo que había escrito, la verdad es que me cimbró. Ella escribió algo así como, esto que vi pasa todos los días en mi casa. Punto. Yo ya no quiero vivir así. Punto. Vamos a hablar. Punto. En esas 3 líneas escribió una novela prácticamente. Yo cuando leí eso le pregunté a mis anfitriones, oigan, ¿qué pasó con esta familia? Me alarmó, me preocupó. Y entonces me dijeron, mira, sí, viven enfrente de nuestra casa, toda la noche estuvo la luz encendida, toda la noche vimos que pasaban unos y otros, y ahí la dejamos. Chin, no supe más. A la semana siguiente volví a preguntarles, ¿qué pasó con esta familia? Me dijeron, pues los vimos, no hemos hablado con ellos, pero los vimos salir de su casa, a los 3, a la madre, al padre y a la hija, y pues iban bien, iban tomados de la mano. Ok, bueno, pues ya me tranquilizó un poco. Todavía después, a la semana siguiente, les pregunté cómo va el caso, me dijeron, asombroso. Pasábamos por su casa, enfrente de su casa, nos dijeron, pasen, vecinos, pasen. Y cuando ingresamos, nos llevamos una sorpresa porque vimos pegados en los muros de su sala, en distintos puntos, pequeños papelitos de esos que le llaman responsabilidades y los derechos de cada uno de los miembros. Habían hecho un ejercicio de transformación increíble. Ahora esa familia tiene otra visión de la vida y nosotros tuvimos una lección de que el teatro sí se puede acercar, pero como le decía Carlos, nosotros no transformamos. Nos obliga esa realidad a transformar la escena en la siguiente función. Tuvimos entonces que aplicarnos en el conocimiento de que cuáles eran los acentos, las formulaciones escénicas que teníamos que estar incorporando para que esto pudiera dar mejores resultados. Es uno entre muchos de los ejemplos que podría yo narrar de la experiencia transformadora que para nosotros ha sido y para el público en segunda instancia. Y ahí es donde yo digo, también viceversa, ¿no? O sea, finalmente esta niña encontró, puesta en escena, encontró en el suceso teatral la verdad que en su realidad ya no podía ver o en realidad no estaba tan clara, ¿no? Y pudo transformar de alguna manera su cotidiano. Sí. Entonces sí sucede, digamos, esa otra transformación. Claro que como tú lo planteas también es bien importante, ¿no? No podemos seguir haciendo teatro que no importe, ¿no? Que no importe a nuestra actualidad, a nuestra sociedad y a nuestro momento, ¿no? Yo te preguntaría, en ese sentido, ¿cómo visualizas el futuro del teatro llamado independiente, autónomo, popular, comunitario de nuestro país? Muy estimulante. Coincido con Carlos, hay una dispersión enorme que hay que reunir, pero hay una vida intensísima. Contaba lo de Durango, pero sé que también en el sur está sucediendo. No se ha extinguido la llama que alimentó el teatro en Monterrey o en Mérida. Este esfuerzo que han hecho ustedes ahora en el Cidecom o lo que ha hecho editorialmente la edición de estas inmersiones, de estas experiencias que ha recuperado tanto Carlos como Julio César López en la edición que llevan de 2 libros, para tratar de reunir las voces que muestran evidentemente que el teatro independiente está saludable. Pero no dejaré de señalar que el teatro independiente sigue estando amenazado. Y está amenazado por eso que yo creo que se llama o puede llamarse la muy dolorosa institucionalización.
Los jóvenes actores y actrices que están emergiendo de las escuelas, de los talleres, de las experiencias comunitarias, pues por supuesto anhelan vivir del teatro. Es un anhelo totalmente legítimo y los lleva en muchas de las ocasiones a la ventanilla de los financiamientos, sean estatales, sean privados, de cualquier naturaleza. Eso me parece que es correcto. Yo creo que ahí no se encuentra el problema de la dependencia, de la independencia. Creo que las experiencias ya de décadas nos muestran que se encuentran básicamente en la constitución de temáticas, ejercicios y producciones en donde los creadores son los que definen. Y, sin embargo, creo que parte de la deficiencia del teatro independiente está dada por la velocidad que está adquiriendo la realidad social y política en este país. Cuando pensamos en un montaje, resulta que esto ya nos rebasó. Yo vengo intentando desmontar la autopsia desde hace años, porque parecía que ya no era necesaria. Con la llegada del gobierno de López Obrador, hubo incluso quienes se acercaron a mí diciendo, esto ya no pasa en México, ¿eh? O sea, desapariciones ya no, ¿eh? Se acabaron. La violencia está bajo observación y la estamos atendiendo. Entonces ya no, esa anécdota parece que ya no pasaba. Los sucesos de Nuevo Laredo, o los sucesos de Ciudad Juárez, o los sucesos de Puebla, o los sucesos de Veracruz, o los sucesos de Acapulco, en cualquier parte de la geografía mexicana de hoy en día, hacen que la autopsia siga estando lastimosamente vigente. Por eso creo que es indispensable que el teatro independiente trate, en la medida de lo posible, de acercarse a la velocidad que está adquiriendo la realidad social. La sociología, la pedagogía, la psicología social, la antropología, son disciplinas que hoy tienen que estar incorporadas en la formación de los actores y de las actrices. Leer casi clandestinamente a Goffman o leer a los escritos políticos de Marx parece ser que había dejado de ser necesario. Es indispensable, para la vida del teatro independiente es indispensable. Y creo que ahí se encuentra su salud, que sí lo están haciendo y que hay que abrirnos un poco más a que no todo solicitante de teatro tenga que subirse al escenario. Los necesitamos también abajo del escenario. Son nuestros cómplices en el análisis, son nuestros cómplices en el impacto social. Y con ello creo que le ayudamos a que el teatro independiente camine con un poco más de velocidad. Carlos, si Sí, gustas adelante. intervenir, yo tendría Sí, otra pregunta, pero intervienen. no, si quieres terminar, Willy, yo tengo varias preguntas. Bueno, solamente aprovechando tu otra perspectiva, entonces, ¿cómo deberían de ser las políticas culturales de nuestro país para impulsar eh, al teatro, en este caso, al teatro independiente? Yo lo pondría, Willy, en dos perspectivas. Uno, revisar la currícula de las universidades en donde se forman los administradores culturales. Hay de repente algunas intentonas que creo que merecen atención. La Universidad de la Ciudad de México, la Autónoma de la Ciudad de México, se asoma por momentos a carreras que se piensan que pueden ser útiles para la administración de los bienes culturales y el desarrollo cultural en la Ciudad de México particularmente. En las escuelas de teatro empieza a haber seminarios, materias sobre administración teatral, administración cultural, que creo que es importante fortalecer. De ahí van a salir burócratas. Y qué bueno, porque necesitamos buenos burócratas. Lo peor que le ha sucedido al gremio cultural es encontrarse con malos burócratas culturales. Eso ha sido terrible. Pero los buenos administradores de cultura no son muy útiles. Y por el otro lado, la gente que nos dedicamos al trabajo escénico, y me refiero no solamente a teatro, sino a danza particularmente, que también es un gremio que padece enormemente de esto,
requerimos de mayor asertividad en los proyectos, en la formulación de proyectos, para no quedarnos atrapados en la tragedia mensual de presentar los reportes, en fingir resultados, en maquillar resultados. No, realmente, esa es la otra, crear en las comunidades réplicas del teatro. Es decir, dejar de utilizar tanto a los especialistas para trabajar con comunidades que no van a convertirse necesariamente en actores, directores, escenógrafos, dramaturgos, sino que pueden armar de su propia experiencia la otra teatralidad que está sucediendo incluso al margen de los escenarios, como son los ceremoniales, las ritualidades, las viejas y las nuevas ritualidades urbanas, las de los jóvenes que se reúnen aparentemente para no hacer nada o para hacer bien poco. Esos son nuevas ritualidades que podemos recuperar en otras formulaciones de teatro, como las que mencionaba Carlos, los posdramas, las formulaciones que tienen más inclinación hacia lo antropológico y a lo sociológico que a lo estrictamente estético, que no buscamos tanto la estética como el impacto social. Creo que esos dos elementos pueden ser muy útiles para un nuevo impulso, no para un nuevo teatro, para un nuevo impulso al teatro independiente. De acuerdo, Gracias. ajá. Adelante. Un par de preguntas, Raúl, que se vinculan. De pronto cuando uno describe la experiencia de la autopsia para alguien que nunca ha ido a ver esta experiencia en algún domicilio privado, yo he tenido la oportunidad de verla un par de veces, pareciera como que es un teatro ahí muy, muy, muy marginal, que pues poca gente ve y que entonces yo que soy teatrero y que aspiro a los grandes públicos, entonces eso no es para mí. Pero eso, nada más lejos de la realidad, yo ya quisiera que algunos de mis colegas que están en el ámbito del teatro independiente, donde tenemos tanto, batallamos tanto para atraer público, tuviera los números que tiene la autopsia y la experiencia y la trayectoria, más allá de que obviamente, como tú mencionas, ojalá que el tema ya no fuera pertinente, ya no fuera necesario seguir presentando la autopsia, pero lo es y hay una trayectoria y hay cientos de funciones y hay estadísticas sobre el público y los han entrevistado y demás. Cuéntanos un poquito de esa parte un poquito más numérica, porque creo que sí es importante para poner en su justa magnitud la importancia que tiene lo que hace Teatro Ensamble y en particular este proyecto de la autopsia. La autopsia se proyectó como un teatro de necesidad. Cuando me entrevisté por primera ocasión con Mariana Arocena y le propuse sumarse al proyecto, le puse tres condiciones. Una, eh, lo que vamos a hacer no lo va a ver nadie. Primera sombra, ya, es un contrasentido. Nadie, es para ti, solamente para ti. Incluso le dije, tú elige a tu compañero de escena, no lo voy a elegir yo. Tendrás que detenerte un poco a pensar en con quién quieres realmente hacer causa común en escena. Alguien que te escuche y con quien puedas compartir lo más profundo que te vaya a suceder con la autopsia. Aceptó el reto y pudimos avanzar a la siguiente casilla. 2. Esto va a suceder en un espacio con otra convencionalidad, no en un foro. Y entonces experimentamos en esa ocasión en mi casa, que se ha convertido desde entonces en laboratorio, con elementos reales, con las condiciones acústicas, lumínicas, de mobiliario, de espacio, y allí tenía que vivir el teatro, allí tenía que solucionarse lo que estaba planteando en la escena. Aceptó y entonces ya teníamos esos dos elementos. El tercer condicionamiento se presentó después, es decir, cuando ya teníamos el montaje, ya teníamos el espacio,
Y entonces la necesidad, especialmente de Mariana, había crecido a tal grado que llegó hasta enfadarse. Es decir, estaba muy enojada pensando en que lo que a ella había descubierto era absolutamente impensable que nadie lo viera, que nadie más allá de su compañero de escena, que además tuvo la enorme disciplina que yo le agradezco eternamente, de haber aceptado que yo no lo iba a apelar, que todo lo que él iba a hacer era en función de una actriz y todo lo que sucediera iba a comunicarse a través de la actriz, solamente la importancia que ella le diera, y cumplió. Y entonces llegó el tercer condicionamiento. Bueno, invita a una persona y yo invito a otra persona. Si dos personas distintas lo ven y deciden qué es lo que va a suceder, lo asumimos. Hicimos una presentación, un ensayo abierto solamente para dos espectadores. Uno lo eligió ella, que en realidad fueron dos porque fue su hermano y la novia de su hermano, y yo invité a una amiga psicóloga muy afecta al teatro. Al final de la función para ellos, se levantaron literalmente los tres y dijeron, a ver, es imposible que esto no se vaya a ver, que no se vea, no se puede quedar aquí. Y entonces yo dije, les toca a ustedes, ustedes inviten. Si tú crees que hay alguien que debe ver esto, crea las condiciones para que suceda. Y entonces las primeras funciones fueron en casa de del público, de los testigos, que se convirtieron automáticamente en anfitriones. Y se dio la dialéctica, porque para poder llenar su casa, que podían ser 10, 20, 30 personas según las dimensiones, ellos tuvieron que hurgar en su directorio telefónico muy personal, en su directorio personal. ¿A quiénes iban a invitar? ¿Qué querían decirle a esa gente a la que iban a invitar? Y entonces invitaron a sus familiares, queridos y no queridos, a sus compañeros de trabajo, a sus cercanos, a quienes querían enviarles ese mensaje cifrado. Ve la obra y trata de entender. El resultado es que no hemos podido parar. En efecto, tenemos casi 400 funciones acumuladas en 12 años de trabajo ininterrumpido. Solo la pandemia nos sacó de la jugada. Al principio esto se tomaba, tal como tú lo mencionas, como un fenómeno no de teatro de masas, de teatro elitista, y yo lo suelo decir así, sí, este es el teatro más elitista que he podido hacer. Porque entonces obligo a que los anfitriones hagan una selección precisa de a quienes quieren cargar el mensaje, y ese mensaje se vuelve réplica. Pero más aún, como se abre la posibilidad de la tertulia, la gente habla. Y entonces yo he redescubierto la enorme necesidad que tiene la gente de hablar y de ser escuchada. Y en ningún caso en las cerca de 400 funciones hemos encontrado conflicto, discusión, nada. Y ha habido contradicciones, o sea, hay quien piensa una cosa y piensa la otra y la defiende con sus argumentos, pero terminan vaciando su propia experiencia con respecto a la violencia, su tránsito por la violencia, su responsabilidad con respecto a la violencia, y no es psicoanálisis y no es debate político y no es adoctrinamiento, porque lo que solemos hacer nosotros es el sentido de la palabra, colocar, dimensionar las intervenciones y no provocar una conclusión cerrada. El efecto, y ya lo mencionó Willy, fue que de repente, para mi sorpresa y después de más de 10 años, alguien se asoma y dicen, yo creo que esto tiene un cierto valor, y me proponen para recibir la medalla al mérito como defensor de los derechos humanos en la Ciudad de México. No era nuestra intención. Nuestra intención era legítimamente la que ustedes han señalado, Willy enfatizó, recibir el beneplácito de la gente, recibir los aplausos y también recibir los donativos. Hasta allí llegábamos y cumplíamos con nuestra función. Pero el que la clase política vea la utilidad de que el teatro ayude a comprender, a aprender y a aprender, para nosotros fue fundamental. Debo decir críticamente
que ninguno de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, nadie ha visto la obra. La obra por la cual yo recibí la medalla y diploma no ha sido vista por la clase política. Quienes la postularon, que es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se asomó un poco tardíamente, cuando ya había ciertos ecos. Algo está pasando por allí, algo que no pasa por las redes sociales, algo que no está en las carteleras teatrales, sino que de repente empezamos a encontrar con que gente decía, pues yo estuve en esa casa, yo fui allí. Y desde entonces, pues me convertí un poco en promotor de lo que estaba sucediendo. Y entonces dijeron, creo que esto vale la pena, y pum, la fueron a ver, les pareció que en efecto ayuda a la promoción de los derechos humanos, y lo postulan, y la clase política, es decir, los diputados y diputadas de la comisión, dicen, no, sí, que se entregue la medalla, y nos entregaron la medalla. Es decir, tiene este claroscuro. Podemos, si nosotros nos situamos y queremos seguir situados allí, en el contacto no vergonzante de un teatro sí marginal, porque todavía la conciencia sobre la violencia en México es marginal, hasta que no nos toca, hasta que no tenemos a alguien herido, muerto o desaparecido. Por eso es que la parte política nosotros no la soslayamos. Somos promotores de la búsqueda de las personas desaparecidas. Allí hemos encontrado que el teatro ayuda mucho, ayuda muchísimo. No solamente lo que nosotros hacemos, sino lo que han estado acercándose también otras compañías, otros esfuerzos, quienes cantan, quienes hacen danza, porque las personas que están desapareciendo no son pocas, porque cada vez son más cercanas, porque el círculo se ha ido cerrando y cada vez tenemos más nombres y personas de desaparecidos cercanos, y que este acto multiplicador que hace la cultura en general y el teatro en particular es una caja de resonancia que en esa contradicción de ir con nombre y apellido al público con nombre y apellido en fechas muy señaladas y en espacios en donde no ha penetrado ni la política. Así como tú, y te lo agradezco, comentas que ojalá pudiéramos intercambiar con gente del gremio, yo reto a los políticos profesionales a que obtengan la sinceridad, los minutos que pasan con nosotros, que no son pocos, aunque nuestro montaje dura 30 minutos, a veces pasan 3 o 4 horas y no podemos salir de esa casa porque ya se la tomó el público y la convirtieron en un espacio de crítica política, de análisis psicológico, de intercambio emocional, y hay una pequeña transformación que nosotros aspiramos a que dure lo más posible. A veces no dura más que a la mañana siguiente y la realidad se impone y termina la rutina aplastándonos. Pero en otras ocasiones, y cada vez son menos, no, resulta que un año después alguien nos llama y nos dice, oigan, yo fui a ver su obra, ahora los necesito, vénganse para acá. O nos dicen, ya tenemos reunido al público, ¿qué hacemos? Acabamos de ir a Ecatepec, por ejemplo, en donde la experiencia con los chavos de secundaria, en Ecatepec, que es territorio muy difícil, muy, muy difícil, se convierte en un reto maravilloso, porque las respuestas de los que han sido señalados como agresores, drogadictos, violadores, que son los chavos de secundaria que están allí matriculados, se convierten, me gustó, quiero hacer teatro, nunca había estado en una experiencia así, lo vamos a publicar en nuestro más próximo número de Son Teatricón, una escuela en donde el 98% de los jóvenes en su vida han visto una obra de teatro. En su vida. Es impresionante, es una afrenta a la educación en este país, es una afrenta a la cultura y están abiertos prácticamente a cualquier posibilidad. Si esa posibilidad es nutriente, es sincera y no va por delante el beneficio político u económico, maravillosamente sus papás dieron el donativo que se requería. Todos fuimos felices, la escuela fue feliz, la directora que impulsó eso fue feliz y los chavos sobre todo
obtuvieron una experiencia que lamentablemente va a ser difícil que se repita con tanta frecuencia, pero de allí habrá quienes puedan ser útiles a su propia existencia y trazarán nuevas rutas que yo espero que el teatro pueda captar. Así es que sí, abiertamente lo decimos, hay que hacer política con el teatro. Yo no hago teatro político, yo hago política teatral. Esa es la denominación distinta. El teatro no es mi forma de vida. El teatro es mi medio, solamente el medio. En el caso muy especial, sé que a mis compañeros y compañeros les significa algo distinto, mejor o peor, no importa, pero esa definición para mí es crucial. Yo no hago mi vida en el teatro, hago del teatro mi medio, porque lo importante es cambiar la realidad política. Y esa es la consigna vital que sí me mueve, Carlos. De acuerdo, creo yo que lo que sucede en esta experiencia que nos estás describiendo es que efectivamente hay un cruce de muchas cosas que se alinean, digamos, cuando los astros se alinean, suceden cosas muy, muy, muy especiales, ¿no? No es nada más la cuestión de la temática, sino es la cuestión de los espacios en los que están presentando este trabajo, cómo se da ese efecto multiplicador, porque luego alguien que vio la obra en una casa particular dice, oye, ahora vengan ahora a mi casa, y se va como multiplicando y se va generando esa pequeña transformación hormiga de alguna manera, llegando a pequeñas, no pequeñas, ¿verdad? Pero digamos, voluntades, grupos que son pequeños en número, ¿no? A eso me refiero, pero que se vuelve a lo largo de los años una cuestión muy importante. Ahora, más allá de la temática, creo que es Rancière el que decía que el arte es político no tanto por su contenido, sino por sus condiciones de Mm. producción. Y ahí, por ejemplo, nosotros el año pasado con mis colegas investigadores, incluyendo gente de la UAM, estuvimos visitando a grupos de teatro comunitario en el oriente de la Ciudad de México. Y es increíble cómo los chavos, ¿no? Que están a nivel de secundaria, de prepa, la posibilidad del teatro, independientemente de las temáticas que se toquen, les genera la posibilidad de descubrirse a sí mismos como sujetos creadores, no sujetos destructores, sino sujetos creadores, Ujú. y eso les abre un horizonte de posibilidades increíble, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no importa, podrían estar haciendo la autopsia, o podrían estar haciendo alguna otra obra de Brecht, o podrían estar haciendo La Sirenita, si quieren. Sí, Pero el así, hecho de así que, es. me refiero a las condiciones de producción, las condiciones en las que sucede, es lo que hace finalmente que el teatro sea político. ¿Estás de acuerdo con esta premisa de Rancière, que no solo es el contenido, ¿no? Sino es las condiciones de producción lo que hace político el teatro? Sí, absolutamente. Lo hemos experimentado. En el caso de teatro ensamble, repito, está compuesto no por actores profesionales. Es decir, sí, o sea, Yolanda Matsumoto es egresada de la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes, Miguel Sandoval es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, Giancarlos Duarte se formó en la Universidad de San Salvador, Ana Rosete se formó en el Uruguay, pero también hay compañeros y compañeras que han hecho el teatro justamente como haciendo La Sirenita, El Mago de Oz, que el teatro les significa una parte importante que es la escena, la sensación, la parte sensitiva, sensorial, emocional, esa es absolutamente innegable. Por eso Rancière tiene razón, no es solamente el asunto temático. El asunto temático lo he impuesto yo, pero eso es una de mis deformaciones. Esa es una de mis improntas de que por ahí empezamos esta conversación, de mi propia formación setentera. Porque los chavos de hoy, los chavos que están en este momento empezando a hacer teatro, no tienen por qué cargar con mis muertos. Mis deudos de los años 70 y particularmente, estoy cumpliendo 50 años haciendo teatro.
Es decir, eso significa que lo que a mí me marcó es lo que está marcándoles en este momento a los chavos. Y no son los muertos de la guerra sucia, y no son la toma del Palacio de Invierno, y no son la repetición mecánica de las 11 tesis sobre Feuerbach. No son esas nuestras condiciones. Lo que trascendió, así como Brecht trascendió hasta mí, pues lo que dejamos en el teatro latinoamericano de los años 70 y particularmente mi deuda es así con Buenaventura, su proyecto de teatro comunitario, de teatro colectivo, de creación colectiva, es todavía útil, muy, muy útil a lo que hoy nos plantea la realidad y hay que equilibrar entre los contenidos que son, les guste o no, políticos y las formas que son hoy, en este momento, muchísimo más eh, difíciles de asir, de atrapar, son demasiado rápidas, incluyendo esta fase pandémica del teatro en línea, del teatro hipertecnologizado, al que Teatro Ensamble no le entró, ¿no? El que nosotros no hicimos teatro en línea, que esperamos, tuvimos que esperar, y cuando nos encontramos con la gente, no con la autopsia, sino con la otra propuesta que tenemos, que es sobre el daño que produce el tabaco, de Chekhov, la respuesta que más nos impactó es cuando la gente nos dijo, gracias por sacarme, yo quería esto. Esta forma de recontactar, y yo creo que no se ha acabado. Yo creo que todavía la gente traemos un temor al encierro otra vez y que la reacción positiva y negativa ha sido salir todos en bola, salir al mismo tiempo, salir un poco desbocadamente y con una dosis de violencia impresionante que necesitamos detener. Y en esa medida, sí, coincido, ese contenido tiene que matizarse con la otra cosa que llamamos tan despectivamente forma. El formalismo tiene un enorme peso en la expresión teatral. El apotegma en el que se mueve Teatro Ensamble es responsabilidad social y calidad artística. El rollo, esos son de los abandonos que qué bueno que se hicieron de los años 70. El panfleto tuvo una utilidad muy importante. Ustedes lo recogieron, por ejemplo, en el libro sobre autonomía que han recopilado tanto tú como Julio César. Esa mezcla es importante, esa amalgama es importante entre quienes formamos parte de la emergencia política y cultural de los años 70, en donde la forma era relativamente soft, leve, y era más importante el contenido del discurso político. Hoy podemos jugar, balancear muchísimo más armónicamente el asunto y saldrá ganando el público y saldrá ganando el teatro. Y en última instancia, pero no menos importante, saldrá ganando el teatro. Es decir, la forma en que hoy enfrentamos, cómo nos formamos actores, actrices, directores, escenógrafos, iluminadores, dramaturgos. Hay una amalgama muy, 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 muy fuerte que urge, y este es un esfuerzo, así lo entiendo, por tratar de colocar visiblemente a fin de que podamos hacer una biopsia del teatro independiente en México. Yo creo que, y por ahí va, creo que tu interés, ayudados por la sociología, ayudados por la antropología, ayudados por quienes no están anhelando subirse al escenario, sino tomar otros escenarios, formar otros tempos, otros ritmos del teatro, y es mejor en el teatro independiente, porque esto no está sucediendo ni en el teatro institucional ni en el teatro comercial. Ahí no hay diálogo, ahí no hay búsqueda, hay una repetición prácticamente mecánica, y lo más vivo que es el teatro independiente, creo que es su territorio natural, esto es terreno fértil para poder hacerlo, Carlos. Sí, gracias Raúl. Pues un poco lo que planteamos en este libro de Autonomía y Resistencia, en el estudio introductorio que justamente
Está, bueno, uno de los estudios introductorios son dos, uno que elabora Julio César desde una perspectiva histórica y el que yo elaboré desde una perspectiva de sociología de la cultura, efectivamente con ese diálogo sociológico. Y ahí hablo un poco de las poliestéticas, ¿no? Que es decir, la cartografía está poblada por una gran cantidad de poliestéticas, entendiendo la poliestética como este cruce de tres elementos: la política, o sea, el contenido de qué es lo que hablamos; la estética, que es la forma a la que tú te refieres; y la ética de trabajo, ¿no? Esos cruces suceden como una especie de caleidoscopio que nos da una variedad así infinita, desde lo que tú nos acabas de describir, porque nos acabas de describir una poliestética del teatro ensamble, ¿no? O sea, cuáles son los temas, cuál es la forma en la que se presenta y la ética de trabajo, ¿no? Incluso desde la concepción del trabajo, cuando lo platicaste con Mariana Arocena y la historia que sigue el proyecto de la autopsia en particular, hay una ética de trabajo. Y estas tres cosas se pueden combinar y recombinar de muchas maneras. Hay colegas, por ejemplo, que están en el teatro independiente, pero tienen un puente con el teatro institucional, con el teatro comercial, y van y vienen, y entonces son estrategias también de supervivencia para el teatro. Entonces, me parece muy interesante todo lo que nos planteas. Willy, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Sí, un par, pero antes me gustaría, Raúl, porque lo mencionaste, no todos estamos enterados de este proyecto que también tienes a la par, que es el de Son Teatricón, el de la revista digital que haces desde hace ya muchos años. ¿Nos podrías platicar un poquito de ella? Sí, es el resultado de la escena también. Encontré con que la necesidad de intercambio, de conocer un poco más a fondo la opinión del público, había que acerarla. Y al análisis de los asistentes, porque Proyecto Teatro Ensamble recoge al final de sus representaciones datos que nos permiten mantener la continuidad con el público. Esto que señalaba a Carlos en algún momento de la tarea ingrata que tenemos todas las agrupaciones de ir tras el público, o sea, gente en los teatros. Formar público es una de las tareas más ingratas, más difíciles. Nosotros sí podemos decir con absoluta certeza que el público para nosotros tiene nombre y apellido, que de las representaciones que tenemos hemos formado una base de datos que suman miles de personas con las cuales mantenemos comunicación frecuente. Y entonces apareció la necesidad de un órgano que no tirara línea, sino que pudiera recibir línea. Porque resultaba que entre nuestros asistentes, dado que nuestros anfitriones se lucían con sus invitados, encontramos políticos, académicos, obreros, jóvenes que nunca habían ido un montón de gente que tiene saberes que están atrapados en la contradicción, es decir, que son formados para guardar silencio. Y entonces, mientras no les publiquen en revistas especializadas o esperen el tiempo necesario para hacer sus tesis doctorales, resulta que esos saberes se encuentran encerrados. Dimos la oportunidad entonces de que pudieran por ahí fluir. Y Son Teatricón, que quiere decir animal teatral, que es una propuesta aristotélica, así como todos somos, dicen ellos, decían los griegos, estos griegos, todos somos son politicón, todos somos seres políticos, pues también dicen todos son teatricón, todos somos seres teatrales, algún rol en la vida desempeñamos. Y Roland Barthes lo sabe, sobre todo la sociología francesa la ha desarrollado muchísimo, Lipovetsky más recientemente. Son Teatricón se publica digitalmente, se distribuye electrónicamente y suma ya 60 números que enviamos a todos nuestros suscriptores en forma regular, casi siempre bimestralmente, y se compone de 3 piezas. La naturaleza,
en particular el medio ambiente y la crisis que estamos padeciendo, la sociedad, es decir, la forma en que nos organizamos para construir o destruir, y la teatralidad, es decir, lo que estamos haciendo en particular nosotros y las experiencias que podemos recoger de nuestro mundo teatral. Con esas tres piezas, con esos tres actos, Son Teatricón llega a todos nuestros suscriptores y recogemos la opinión, no nuestra, sino generalmente de esos especialistas que cuando les pedimos su autorización o que colaboren, de mil amores escriben y tiran línea sobre su propia visión del mundo, y con ello creemos que se configura una óptica, lo señalaba también Carlos, una estética, una preocupación política, y aseguramos que la gente está cerca del teatro, en particular cerca de nosotros, para poder plantear nuestras propuestas, nuestros repertorios y configurar nuestras temporadas tal como las diseñamos cada 3 o 4 meses normalmente. Gracias, Raúl. Y lo otro es, bueno, ya trabajaron un texto de Buenaventura, ya fueron hacia Chekhov. Después, ¿qué viene para Teatro Ensamble? Dos proyectos que están trabajando. Yolanda Matsumoto está encabezando un proyecto sobre senectud, sobre la vejez en México, y Marina Burgos está trabajando sobre discapacidades, que es también un espectro que no quiere verse, de la enorme cantidad de personas que viven con una condición específica, de tal forma que el resto de la sociedad o no queremos, o no sabemos, o no podemos ver. Sacar esos dos mundos en los cuales creemos que se ha hablado poco, se ha tocado poco, son los siguientes dos proyectos que se están trabajando con lentitud, pero ahí van. Y una exploración que yo estoy haciendo sobre pareja, sobre la pareja heterosexual, la crisis de pareja heterosexual. Ese es el proyecto que también estoy trabajando con cuidado, con lentitud, pero ahí vamos, son nuestros siguientes 3 proyectos. Perfecto. No sé, Carlos, si tú tengas alguna otra pregunta. Pues creo que ya te preguntamos un poco sobre cómo ves la cuestión de la política cultural, ¿no? Hacia dónde debería de ir. Me parece que es importante rescatar la experiencia de colegas en el medio, en la comunidad teatral, como es tu caso, que llevan muchos años en esto. Pero a los chavos, más allá de lo que suceda con la política cultural, los que están saliendo recién egresados de la Casa del Teatro, del CUT, de la UNAM, de CADAC, de otras escuelas, y que en muchos casos efectivamente no recibieron, a lo mejor recibieron una formación muy rigurosa en el aspecto actoral, pero no hay este diálogo, por ejemplo, con la multidisciplina, con la sociología, con la filosofía, y tampoco hay una preparación en la gestión, ¿no? O sea, de pronto salen los chavos recién egresados y piensan que ya los van a llamar inmediatamente para tener sus papeles protagónicos y un chorro de obras de teatro y tal, ¿no? ¿Qué recomendación para esos jóvenes que están entrando al medio teatral? ¿Por dónde entrarle? ¿Qué hacer? ¿Cómo sobrevivir, no? Híjole, está difícil dar recetas. La nuestra, particularmente la mía, ha sido el del acercamiento con las comunidades. Em, la mezcla entre conocimientos académicos, que es en gran mayoría lo que reciben durante 4 o 5 años los jóvenes que están acudiendo a las academias, tendrían que buscarse combinar con la experiencia viva. Creo que nos ha faltado, y allí la responsabilidad generacional se carga hacia nosotros, es la capacidad de reproducir esto que ustedes están haciendo ahora, por ejemplo. Seminarios y talleres que tendríamos que estar autoproporcionándonos.
Eh, Esto se hacía todavía en los años finales de los 70, principios de los 80, en donde podíamos reunirnos en algunos lugares de la República para hacer intercambios, para hacer muestras independientes de teatro que han bajado su volumen. No es que hayan desaparecido del todo, pero están prácticamente reducidas a pequeños circuitos o pequeños núcleos. Creo que allí es donde se encuentra la posibilidad de hablar de economía del teatro, de hablar de sociología del teatro, de hablar de formación multidisciplinaria, interdisciplinaria, que nos está faltando, porque está ganando, y tú lo acabas de señalar, la urgencia de la sobrevivencia. Cuando nos hemos encontrado con jóvenes actores que sí tienen la tentación, la curiosidad incluso de acercarse a estas formas extremas de teatro, pues terminan vencidos por el pago de la renta. O sea, esto no los va a sacar de la urgencia de romper con esa otra realidad que no estamos atendiendo, que es la economía del teatro. ¿Debiera haber más becas? Sí, no las hay. El gobierno está haciendo caso omiso de su responsabilidad de formar mucho más capital humano para la atención de las necesidades culturales. En la SEP, por ejemplo, se ha reducido, y después de la pandemia prácticamente se normalizó, las horas dedicadas a las artes. No hay, como sí estaba habiendo todavía antes de la pandemia, acceso mucho más abierto, mucho más libre a la contratación de compañías teatrales que vayan directamente a los planteles. Vamos a volver inevitablemente a la práctica nociva de sacar a los chicos de las escuelas para llevarlos a ciertos foros en donde la derrama económica se va quedando perversamente entre los intermediarios, en donde ni siquiera se benefician últimamente los actores y los productores directos. Eso que probablemente sea una dosis de veneno que sigue matando al teatro independiente, que se confunde a veces con las compañías independientes, es decir, estas que trabajan por su cuenta y riesgo, pero que no necesariamente se mezclan con las comunidades, sino que simplemente hacen montajes, contratan foros y esperan que se vendan funciones para poderlos ocupar. Esa es una forma que creo que es un poco perversa de trabajo. Esas comunidades ahí están esperando. Si reformulamos las redes, es decir, los directorios entre quienes podemos intercambiar experiencias, así como, y tú también lo narraste, en nuestro caso, después de una función, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, pues ahora en mi casa, vénganse a mi casa. Podemos ampliarlo, debemos ampliarlo hacia vénganse a mi barrio, vénganse a mi escuela, vénganse a mi unidad habitacional y hacer el trabajo de gestión directamente con los anfitriones. Hay condiciones, nosotros las hemos probado, hay también limitaciones, una de ellas es la desconfianza ante la inseguridad, es decir, a quién recibes en tu casa, a quiénes invitas a tu escuela, quiénes van a acudir a tu vecindario y que no corras el riesgo de que después de eso tengas una mala experiencia como las que están menudeando en todo el territorio nacional. Yo creo que esa es la única recomendación que yo podría hacer por la experiencia de teatro de ensamble. Perdámosle el miedo a la comunidad, retemos a la comunidad porque sí va a responder. Hagámoslo con cuidado y con respeto, no podemos imponer, no va a funcionar si seguimos imponiendo temáticas. Hay que aprender a leer lo que la gente nos está enviando como mensaje, que son los mismos temas, ¿eh? Una de las preguntas que nosotros solemos hacer en nuestro cuestionario es ¿qué tema desea ver en el escenario? Y siguen siendo los mismos temas de entonces: violencia, drogadicción, abandono de ancianos, incomunicación. Son temas que están allí todavía en primer plano. Y ustedes lo saben, y yo lo sé, lo saben quienes pudieran estar escuchándonos. Hay miles de obras y miles de formas de crear obras para la escena con esos ejes temáticos. Seguramente en la próxima obra que veamos están contenidos. Hasta hoy, hasta las telenovelas hablan de narcotráfico, por ejemplo.
Hasta las telenovelas hablan de violencia intrafamiliar. Nos están ganando los temas. Cuando yo veo un capítulo de La Rosa de Guadalupe, miento, nunca he visto uno completo, encuentro con que ellos quieren hablar a su manera de las cosas que nosotros sí podemos tocar en el fondo. Y ellos, al superficializarla, al banalizarla, al sujetarla a un milagro, la convierten en algo totalmente inútil, acrítico, absolutamente inoperante y desmovilizador. Un teatro que se pretenda incisivo, y hay que insistir, nosotros insistimos en ello, tiene que quitarse los prejuicios, los falsos pudores, salir de la nata de mediocridad en la que nos ha manejado durante ya mucho tiempo, décadas incluso, la cultura dominante, ¿no? Y a veces nos viene envuelta en la vieja política. Hoy no veo yo, y lo digo con toda sinceridad y franqueza porque he estado de los dos lados del territorio, que los detentadores del poder sean más audaces en materia cultural de lo que eran los antiguos, los regímenes antiguos. Yo no veo una política cultural de audacia, no le creo a la señora Frausto, compañeras o compañeros que hoy se encuentran en la administración pública, en la cultura, esté aprendiendo. Cuando se ponen demasiado exigentes, terminan siendo desplazados. Hay muchísimas experiencias de compañeros que han sido despedidos de sus puestos porque se salen de la norma. Es lamentable, muy, muy lamentable. Carlos. De acuerdo, pues muy interesante y muy iluminador lo que nos estás compartiendo. Pues porque son las condiciones de producción, las condiciones a las que nos enfrentamos en este país. Y es una paradoja que por un lado, los creadores escénicos, la gente que está, los colegas que están como parte de la comunidad teatral, a veces nos quejemos de que el público no llega, de que qué difícil, y al mismo tiempo hay zonas, lugares, grupos que están hambrientos de conocer un poco más sobre este tipo de cosas, ¿no? Es una especie de dislocación ahí entre los puentes que conectan la realidad teatral con la realidad social y política de este país. Pues muchísimas gracias, Raúl. Creo que ya estamos terminando, Willy. No sé si tú ¿tendrías alguna última pregunta, algún último comentario? No, más bien agradecerle a Raúl por acompañarnos y bueno, pues ahí nos seguiremos encontrando en el camino y sugerirle si quiere darnos unas palabras de cierre, estaría muy bien. Gracias, Willy. Gracias, Carlos. Mi agradecimiento y mi reconocimiento por el esfuerzo que están haciendo de tratar de tender puentes en este archipiélago teatral. Es necesario, es indispensable. Probablemente en este momento es la labor más importante que se está haciendo. Yo sé que hay enormes logros de agrupaciones e individuos que están mucho más allá de la experiencia que nosotros hemos acumulado en Teatro Ensamble, pero si no la conocemos, si no la intercambiamos, es como si no existiera. Eso alguna vez me lo enseñó Alicia Urreta, con quien tuve el placer de compartir. Me decía, tocando ella el piano, la sinfonía más linda, la mejor compuesta, la más trascendental, es absolutamente inexistente si no hay alguien que la escuche. Y entonces me acordé otra vez de Brecht, ¿no? Nada es tan importante como que haya alguien que recoja nuestras palabras. Si no, podemos decir lo más trascendental, pero nadie lo va a escuchar. El que ustedes nos permitan que se escuche es un compromiso, también es un privilegio. Compartir con ustedes es un privilegio de amistad y de complicidad con el teatro. A nombre de Proyecto Teatro Ensamble, de cada una de mis compañeras y compañeros, les agradecemos la gentileza de su invitación y retamos a nuestros compañeros del gremio a que sigan haciendo lo que hacen, de que mejoremos lo que estamos haciendo y que en el siguiente puente nos encontremos, ahí a mitad de puente nos podamos encontrar. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, yo nada más recordar que
Dentro de 2 miércoles, en 14 días, estaremos platicando con Chada Hilarios. Claro que sí, Shaddai Larios, que trabaja mucho el tema del teatro objeto, es muy interesante. Aquí en la página de Facebook de Cirecom, el 17, miércoles 17 de mayo a las 10 de la mañana. Y pues también invitarlos a que revisen la página web de Cirecom, el seminario interdisciplinario Representaciones Contemporáneas en México, que tiene la iniciativa y la intención de generar un diálogo interdisciplinario y multidisciplinario entre el arte, el teatro, la creación escénica, las ciencias sociales y las humanidades en general. Es un seminario que está albergado en el Instituto Mora, pero cuenta con la colaboración de colegas de otros centros de investigación, incluyendo el CITRU, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana. Así es que, pues, no solo sigan territorios teatrales, sino otras, pues, actividades que estaremos seguramente promoviendo y materiales que estaremos generando, publicaciones, artículos, videos. Y con esto, pues, cerraríamos. Muchísimas gracias y te mando un abrazo, Raúl. Nos vemos pronto.